Hola y bienvenidos a este análisis donde vamos a adentrarnos en la auténtica magia que esconde la literatura infantil. Y ojo, porque el objetivo de hoy es darle una vuelta de tuerca a la famosa hora del cuento. Vamos a ver cómo podemos pasar de usar los libros como un simple recurso para entretener a convertirlos en una herramienta educativa potentísima y además respaldada por la ciencia. Es fascinante descubrir cómo una historia, cuando está bien contada, se convierte literalmente en el pilar del desarrollo cognitivo y emocional. Para que este recorrido sea lo más provechoso posible, nuestra hoja de ruta va a ser muy clara. Pasaremos por el poder de la literatura, los criterios para elegir cuentos, el arte de narrar, las actividades a partir del cuento y finalmente cómo montar la biblioteca de aula. Bueno, arrancamos con la primera sección, el poder de la literatura, o lo que es lo mismo, el papel fundamental que tiene la narración en la educación temprana. A ver, para sentar unas buenas bases tenemos que fijarnos en lo que dice la experta Juana López. Ella define el cuento como una narración breve y con un argumento sencillo, pero cuidado con subestimar esa sencillez, porque es precisamente a través de esas tramas cortas y de un puñadito de personajes como las mentes infantiles logran procesar lo inmensamente complejo que es el mundo. Es su manera de madurar ideas y de enfrentarse a sus primeros grandes obstáculos. Y esto enlaza a la perfección con la categorización que hace Teresa Colomer sobre las múltiples facetas de un libro. Es alucinante, de verdad, porque la literatura lo abarca todo. Por un lado, tiene esa función lúdica, donde leer es pura diversión, un juego más. Pero por otro lado, cumple una función terapéutica que es indispensable. Pensadlo bien, un cambio drástico en la vida, como la llegada de un hermanito o una pérdida, se procesa muchísimo mejor cuando el cuento actúa como un abrazo y como un espejo emocional. Pasamos a la sección 2. Criterios para elegir cuentos. Vamos a ver cómo seleccionar adecuadamente los materiales de lectura del aula. Vale, llegados a este punto hay un instinto muy común en el aula en el que caemos casi todos, elegir un libro solo porque encaja con la temática de la semana. Por ejemplo, estamos estudiando los insectos, pues busco un cuento de mariposas. Pues bien, las hermanas Abelleira nos proponen un cambio de chip total. Su consejo es que busquemos el valor literario real. Hablamos de rimas cautivadoras, de tramas disparatadas, de estructuras creativas. Eso es lo que de verdad atrapa y engancha la atención en la infancia. Pero claro, no solo nos podemos quedar en el valor literario, hay que saber, literalmente, leer la sala. Hay que tener en cuenta la edad de desarrollo, un grupo de 3 añitos a lo mejor flipa con los cuentos de animales mientras que los de 5 ya están buscando pura magia y fantasía. Y sobre todo, ojo a la disposición emocional. Si la clase es un corbellino de energía porque acaban de subir del patio, la historia que elijamos en ese preciso instante tiene que servir para canalizar esa vitalidad o para recuperar la calma. Y aquí es donde entra en juego algo absolutamente fundamental, el DUA, o Diseño Universal del Aprendizaje. Tenemos que huir de la idea de café para todos. Presentar las historias con flexibilidad es la única manera realista de respetar la neurodiversidad que tenemos en el aula. Si reducimos las barreras cognitivas o sensoriales, estamos garantizando que absolutamente todos puedan acceder a la magia del relato. Nos adentramos en la sección 3, el arte de narrar, o cómo invocar la magia escénica al leer en voz alta. El acto físico de leer requiere preparación. Es casi una puesta en escena. Siguiendo de nuevo a las hermanas Abelleira, no vale con abrir el libro y empezar a leer sin más. Exige jugar con la voz, dominar los silencios, usar la expresión corporal para construir un clima de misterio absoluto en clase. Y lo más importante de todo, prohibidísimo tener prisa. Es un momento sagrado para disfrutar en compañía, no un trámite para rellenar la hora. Y aquí, la neurociencia nos aporta un dato fascinante. El neurocientífico Jesús Guillén nos recuerda que el cerebro humano anhela por naturaleza la exploración. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que plantear grandes preguntas abiertas, tanto antes como después de la lectura, actúa como una chispa para el cerebro. Fomenta un nivel de aprendizaje muchísimo más profundo y activo que si simplemente se limitan a escuchar pasivamente. Vamos con la sección 4. Actividades a partir del cuento. El objetivo es claro, pasar de la escucha pasiva al aprendizaje activo. Fijaos en esto, es increíble ver cómo podemos exprimir un solo texto para montar una secuencia de aprendizaje multidisciplinar completísima. Tomando como ejemplo el cuento Un fantasma con asma, podemos empezar generando intriga con una caja sorpresa física llena de pistas, luego usamos micrófonos para grabar sus ideas previas, exploramos la lectura, hacemos teatro y podemos culminar de una forma supermoderna, grabando un podcast escolar. Pasamos de tener un texto estático a crear una experiencia totalmente viva. Llegamos a la última sección, la número 5, la biblioteca de aula, o cómo crear un hogar permanente para la lectura. Para que todo este esfuerzo no sea flor de un día, necesitamos adaptar el entorno físico. Y no,
La biblioteca de aula no puede ser un estante cogiendo polvo en la esquina más oscura de la clase. Debe ser un espacio súper acogedor, bien diseñado. Si incluimos textos variados como diccionarios, recetas o álbumes ilustrados, lo convertimos en un auténtico epicentro de multialfabetización. Y esto, por cierto, apoya directamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, una educación inclusiva y de calidad. Y ojo a lo que metemos en esa biblioteca, porque para forjar un amor por la lectura que dure toda la vida, a veces hay que romper los moldes. Una gran biblioteca infantil debe tener lo inesperado, historias que te vuelen la cabeza, libros absurdos, desconcertantes e incluso, sí, humor escatológico. Hay veces que el mejor gancho para un niño es leer sobre el pedo más grande del mundo. Y eso está genial, porque demuestra empíricamente que leer es en el fondo tremendamente divertido. Para ir cerrando este análisis, me gustaría que reflexionáramos sobre esta pedazo de cita de Alvin Toffler. Al final, nuestro gran objetivo con la literatura en estas edades tan tempranas no es solo enseñarles el abecedario. El propósito real es dotar a esas mentes de herramientas para aprender, para desaprender prejuicios y para seguir adaptándose el resto de sus vidas. Así que os dejo con esta pregunta. ¿Cuál será esa próxima historia que sirva como llave para abrir sus mentes mañana? Descubrirlo, sin duda, es parte de la magia.